Bueno, mañana es el gran día, mañana toca triatlón de Valencia, modalidad olímpica, y hoy he venido a recoger el dorsal y a dejar la bici, porque en los triatlones se deja la bici el día de antes para facilitar mañana todo el tema de acceso a la zona de transiciones, ya que creo que hay 8 salidas y así no hay tanto jaleo en la zona de transición. Así que vamos a recoger el dorsal y a dejar la bici. Searching for a better day, walking the sands of time, ventured out from the bay, hoping for a paradise. So let me dive into your ocean. So let me dive into your ocean. El corredor ya recogida con el dorsal, la camiseta y demás. Y menos mal que he llegado hoy 15 minutillos antes, porque ayer la cola llegaba hasta aquí y paso de hacer colas. Así que ahora dejar la bici en la zona de transiciones y para casa, que mañana ya tendré tiempo de estar por aquí. Y bueno, como hay que dejar la bici, vamos a ver qué dan aquí en la bolsa del corredor. Me he venido aquí a la sombra porque hace un calor de cojones, y a ponerle el dorsal a la bici para poder dejarla. Aquí en esta bolsa nos han dado la camiseta y publicidad varia, como con casi todas las carreras. Luego aquí está la bolsa con el dorsal, el gorro y demás. Vamos a lo que interesa, que es meter el dorsal en la bici, y así ya la puedo dejar y para casa, que todavía me queda prepararme la bolsa para mañana. We're dreaming with eyes open. Now I'm drowning in your ocean. Bueno, nos dejamos la bici para mañana hacer el triatlón. Mirad, aquellos, menudo festival llevan encima del barquito. Si es que algo falla aquí. Don't ever bring me back to shore. So let me dive into your ocean. So let me dive into your ocean. Wish upon a star. We're dreaming with eyes open. Y después de estar viniendo aquí al triatlón ya hace 3 o 4 años y ver cómo lo organizaban estos años anteriores, este año hay 2 cosas que la organización ahí ha pegado un poquito de patinazo. La primera es la zona entre la salida del agua y la zona de transiciones. Hay que pegarse una carrera que habrán 150 metros seguro, cuando los años anteriores estaba bastante más cerca. Y luego, sobre todo, en la zona del guardarropa, que la han puesto a la otra punta porque el año pasado llovió y querían evitar eso, pero está haciendo unas temperaturas aquí en Valencia de 30 grados, así que no creo que llueva. Podrían haberlo tenido en cuenta porque como digo, está a la otra punta y nos va a tocar ir a la zona de transiciones, volver, pegarse el pateo, volver aquí al BLS Bench y luego ir a la salida. Así que
2 puntitos a mejorar, pero bueno, es lo que hay.